En la cena que organicé para celebrar mi ascenso a director senior, mi mamá me miró frente a todos mis colegas y preguntó: ¿estás seguro de que esto no fue solo un puesto por lástima? Porque generalmente se los dan a personas por las que sienten pena. Toda la mesa se quedó en silencio. Pagué mi parte de la cuenta, me fui y no he hablado con ella desde entonces. Ahora le está diciendo a la familia que soy demasiado sensible y que la avergoncé al irme. Ni siquiera me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que la mesa se quedó en silencio. Me llamo Félix. Tengo 34 años, soy soltero y, después de una larga y agotadora escalada en el mundo corporativo, trasnochar, perderme días festivos, lidiar con la política de la oficina. Finalmente conseguí el ascenso a director senior de marketing en una importante empresa tecnológica de Chicago. Para mí, no era solo un título de trabajo. Eran años de sacrificio silencioso que finalmente daban sus frutos. Nunca fui el más ruidoso ni el más llamativo de la sala, pero me presenté, entregué resultados y hice imposible que no me notaran. Cuando llegó la oferta, me senté en mi apartamento durante 10 minutos enteros, simplemente mirando la pantalla, apenas parpadeando. Llamé a mi papá primero, y compartimos un silencio raro y orgulloso por teléfono. Luego llamé a mi mamá. Debería haberlo sabido mejor. Al crecer, mi mamá, Eleanor, era el tipo de persona que hacía que todo se tratara de ella. Sutilmente, no de la manera obvia, gritando en un supermercado que termina en TikToks virales. No, su versión de tener derecho a todo era más silenciosa, más insidiosa, como veneno en el té, dulce al principio, amargo después. Ella era la maestra en socavar los elogios con preocupación. Si sacaba una A, preguntaba por qué no era una A. Si ganaba un premio, se preguntaba si los jueces simplemente estaban siendo generosos. Y, sin embargo, de alguna manera, siempre me hacía sentir que le debía todo. Te crié para ser fuerte, solía decir. No esperes que el mundo te dé palmadas en la espalda. Cuando era más joven pensaba que solo estaba tratando de prepararme para la vida. Ahora lo veo diferente. La invité a la cena porque, incluso después de todo, todavía quería que estuviera orgullosa de mí. El restaurante fue mi elección. Un lugar en la azotea, en el centro, con vista al horizonte y un menú tan caro que hasta el agua tenía un costo extra. Invité a un puñado de colegas que se habían convertido en amigos a lo largo de los años, a algunos mentores que me habían guiado y a mis padres divorciados ahora, pero civilizados en público. Mi papá vino, calladamente orgulloso, sentado a 2 asientos de mí. Mi mamá llegó tarde, vestida para matar, con un perfume lo suficientemente fuerte como para empañar las copas. La cena comenzó bien. Pedí una ronda de bebidas y hice un pequeño brindis, algo ligero sobre el trabajo duro y la buena gente. Todos aplaudieron. Mi jefa, Julia, dio un discurso breve pero amable sobre cómo me había ganado cada parte de esto. Podía sentir mi cara calentándose. No soy muy bueno con los elogios públicos, pero se sintió bien. Entonces mi mamá se aclaró la garganta. Solo pienso, comenzó, con los dedos jugando con el tallo de su copa de vino, que a veces las empresas toman decisiones sorprendentes. Quiero decir, es maravilloso, por supuesto, Félix. Pero, ¿estás seguro de que este no fue uno de esos? ¿Cómo los llaman? Ascensos por lástima. ¿Sabes cómo las empresas siempre están tratando de quedar bien hoy en día? Silencio. Un silencio pesado, de esos donde se puede escuchar caer un alfiler y nadie sabe hacia dónde mirar. Mi tenedor estaba a medio camino de mi boca, y me congelé allí en el aire. Mi jefa la miró como si acabara de dejar caer un pájaro muerto sobre la mesa. Mi colega más cercano, Eben, abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Incluso mi papá parpadeó con fuerza y miró hacia su plato. Tragué saliva, dejé el tenedor suavemente y la miré a los ojos. No, mamá. Esto no fue lástima. Me lo gané. Ella sonrió, inclinó la cabeza como si yo estuviera a la defensiva. Por supuesto, querido. Solo digo, no dejes que se te suba a la cabeza. Algunas personas obtienen estos títulos y lo siguiente que sabes es que creen que son directores ejecutivos. Se rió sola. Pagué mi comida. La mitad de la mesa ni siquiera había terminado de comer. Me levanté, me disculpé con el grupo y salí. Mi papá me siguió hasta el ascensor pero no dijo nada.
Creo que entendió. No lloré hasta que llegué a mi auto. Eso fue hace 2 semanas. Ha llamado a mis primos, a mi tía e incluso a la parte de la familia de mi papá, diciéndoles a todos que la humillé en un evento público, que soy demasiado sensible. Y que me fui furioso por una broma inofensiva. Está omitiendo la parte donde llamó al mayor logro de mi vida una limosna. No he respondido ni una sola llamada o mensaje de texto, ni de ella, ni de los parientes a los que ha arrastrado a esto. Pero los mensajes llegan más rápido ahora. Intentos de hacerme sentir culpable. Sabes que tu madre te ama. Ella solo estaba tratando de mantenerte humilde. Estás siendo dramático, Félix. Y luego, anoche, recibí un mensaje de mi hermana menor. Solo una línea. Ella está planeando algo para Acción de Gracias. Solo para avisarte. No sé qué significa eso todavía, pero tengo el presentimiento de que esto no ha terminado. Ni de cerca. No respondí al mensaje de mi hermana de inmediato. Ella está planeando algo para Acción de Gracias, había dicho. Lo leí, lo volví a leer, y dejé mi teléfono como si fuera algo que pudiera quemarme. Lo último que quería era más drama. Pero el problema con la gente como mi mamá es que nunca dejan que el silencio hable por sí mismo. Lo llenan, lo retuercen, lo usan como arma. Para la 3ª semana, oficialmente había cortado el contacto. No fue una gran declaración. Ningún correo electrónico, ningún mensaje de texto diciendo «te estoy cortando». Simplemente dejé de responder. Y el silencio fue ruidoso, más ruidoso de lo que esperaba. A ella no le gustó eso. A los narcisistas nunca les gusta. Comenzó con mensajes de voz para generar culpa que empezaban cálidos. Félix, cariño, te extraño. Luego viraban hacia lo pasivo-agresivo en la segunda oración. Sé que probablemente todavía estás haciendo berrinche, pero quería decirte que encontré esa vieja foto de bebé que te gustaba. ¿Recuerdas esa en la que estás sonriendo? Deberías mirarte al espejo en algún momento e intentarlo de nuevo. Clic. Luego vinieron los monos voladores, sus emisarios. La prima Emily me envió un mensaje una semana antes de Acción de Gracias. Tu mamá me contó lo que pasó. Honestamente, creo que solo está tratando de mantenerte con los pies en la tierra. Siempre has sido un poco susceptible. Con los pies en la tierra, ¿verdad? Mi tía también llamó. Dejó un largo mensaje sobre puentes y familia. Ese dolió. La tía Karen siempre había sido la única persona en nuestra familia extendida que realmente me veía como era, no como el reflejo distorsionado que mi madre tenía de mí. Pero ahora sonaba como alguien que solo había escuchado un lado de la historia y estaba demasiado cómoda con ello. Ni siquiera me molesté en corregirlos. Si llamaban para decirme cómo me sentía, no tenía sentido tratar de explicar cuán profundamente dolía. Pero el verdadero golpe bajo llegó la mañana de Acción de Gracias. Ya le había dicho a mi papá que no iría. Él entendió y se ofreció a pasar y traerme las sobras más tarde esa noche. Pero a las 10:42 am recibí un mensaje que cambió todo. No era de mi mamá, era de Julia, mi jefa. Solo decía, hola, feliz Acción de Gracias. Pensé que querría saber que Eleanor nos envió a todos un correo electrónico muy interesante anoche. ¿Estás bien? Se me cayó el estómago. Inmediatamente revisé mi bandeja de entrada del trabajo y ahí estaba. De Eleanor Kane para Julia Wotes, Evan Brooks, Anna Lee, Samantha Ditsisi, Félix Kane asunto. La perspectiva de una madre. El correo comenzaba con «Espero que esto no parezca una intromisión». Lo cual es siempre el preámbulo de algo inapropiado. Luego se lanzó a una reflexión de 2 párrafos sobre mi ascenso. Dijo que estaba orgullosa de mí, pero preocupada de que estuviera quemando puentes y desarrollando un complejo de superioridad. Les agradeció por darle una oportunidad a Félix y dijo que significaba mucho que las empresas finalmente estuvieran aprendiendo a mirar más allá de la torpeza social al tomar decisiones de liderazgo. Torpeza social. Sentí como si me hubieran abofeteado. Me zumbaban los oídos. Ella envolvió todo con una súplica indirecta. Por favor, sigan apoyándolo. No siempre es el más fácil, pero yo sí creo en su potencial. Julia no le había respondido. Ninguno de ellos lo había hecho, pero todos lo habían visto. Cada palabra.
Sentí la ira creciendo lentamente como una marea fría subiendo en mi pecho. No rabia caliente. No, esto era algo más frío, más silencioso. Un tipo de traición sobre la que no puedes gritar porque ya no queda nadie para escuchar. Es la traición que golpea cuando te das cuenta de que tu propia madre te está saboteando activamente en el único lugar donde finalmente habías tallado tu propio espacio. No respondí al correo electrónico. Todavía no. Simplemente me senté allí leyéndolo una y otra vez tratando de decidir qué dolía más, el contenido o el hecho de que ella pensara que esto era normal. Más tarde ese día, mi papá pasó con 2 recipientes de comida. Pavo, puré de papas, relleno, lo habitual. No se quedó mucho tiempo, solo me miró y dijo, vi el correo electrónico. Asentí. Está empeorando, agregó. No dije nada. Antes de irse, me dio una palmada en el hombro. No te merecías nada de esto. Sé que eso no lo arregla, pero lo veo. Por lo que vale, eso fue lo más cerca que estuvo jamás de elegir un bando. Pero las consecuencias apenas comenzaban. El lunes siguiente, entré al trabajo temiendo la tensión. Para mi sorpresa, Julia me llevó aparte a media mañana y cerró la puerta de su oficina detrás de nosotros. Solo quiero asegurarme de que estás bien, dijo. Asentí. Avergonzado, mayormente. Ella sonrió con simpatía. Félix, no quiero que te sientas avergonzado. Ese correo electrónico no estuvo bien. He estado en este negocio mucho tiempo y he visto todo tipo de padres helicóptero, pero esto fue otra cosa. Hizo una pausa y luego agregó, no tienes que explicar nada. Solo debes saber que tu trabajo habla por sí mismo con fuerza. Significó más de lo que ella probablemente se dio cuenta, pero la cosa no paró ahí. 2 días después, Samantha, una analista junior que se unió a mi equipo hace 3 meses, mencionó algo de pasada que me congeló a mitad de camino. La publicación de tu mamá en LinkedIn fue una locura, por cierto. Me giré lentamente. ¿Qué publicación? Ella vaciló con los ojos muy abiertos. Oh, pensé que sabías. Ella etiquetó la página de nuestra empresa. No dije nada. Simplemente caminé de regreso a mi escritorio, inicié sesión y la encontré de inmediato. Allí estaba. Una publicación pública y larga titulada La gratitud de una madre. Comenzaba inocentemente con elogios genéricos sobre cómo el mundo necesita lugares de trabajo más compasivos, y luego, sutilmente, giraba el cuchillo. Escribió sobre cómo yo había tenido problemas sociales cuando era niño, como siempre fui un poco diferente, y cuán agradecida estaba de que una empresa finalmente se hubiera arriesgado conmigo. Luego escribió esto: solía preocuparme de que Félix no lograra triunfar en el mundo corporativo, pero estoy muy agradecida de que haya líderes que ven potencial donde otros podrían ver un desafío. Gracias por creer en mi hijo incluso cuando él no lo hace fácil. Sentí que no podía respirar. Marqué la publicación, la reporté. Pero, por supuesto, para entonces la gente ya la había visto. Le había dado me gusta, había comentado. Compañeros de trabajo, viejos amigos de la universidad, familia lejana. Todos felicitándola por su publicación honesta y conmovedora, sin darse cuenta de que era un trabajo de relaciones públicas cuidadosamente construido para atacarme, disfrazado de orgullo. No dormí esa noche. Mi cerebro no se apagaba. Seguía pensando en esa cena, en el momento en que la mesa se quedó en silencio. Su sonrisa, la forma en que parecía tan satisfecha cuando me levanté y me fui como si hubiera ganado algo. Y tal vez lo había hecho porque ahora había tomado mi único espacio seguro, mi trabajo, y había plantado su bandera justo en el medio. ¿La peor parte? Creo que ella genuinamente creía que estaba siendo amorosa, que así es como se veía el apoyo. Que la agresión pasiva envuelta en sentimentalismo seguía siendo sentimiento. Pero yo ahora sabía más. Esto no era amor, esto era control. Y si Acción de Gracias fue su primer movimiento, tenía el presentimiento de que Navidad sería peor. Entonces mi hermana llamó. No un mensaje de texto, una llamada real. Eso solo me dijo que era serio. Félix, dijo con voz baja. Ella le está diciendo a la gente que tuviste un colapso, que te fuiste de la cena porque eres inestable. Me senté en el borde de mi cama. Le dijo a la abuela que estás tomando medicación, que estás atacando a todos debido a algún episodio de salud mental.
Está construyendo toda una narrativa. Me quedé callado. También invitó a Julia a la cena de Navidad. Eso captó mi atención, que, de alguna manera, consiguió su correo electrónico. Dijo que quería compensarla, que estaba reaccionando exageradamente y que esperaba que Julia pudiera ver al verdadero tú en una reunión familiar sana. Supongo que ella piensa que eso arreglará todo. Me reí, un sonido corto y amargo. O humillarme aún más. Hubo una pausa. No sé cuál es su objetivo final, dijo mi hermana con voz suave, pero no ha terminado. Tienes que tener cuidado. Colgué y me senté en silencio durante mucho tiempo. Luego abrí mi computadora portátil y creé una nueva carpeta. La titulé Pruebas Receipts, porque si ella quería jugar juegos, yo también podía jugar. Pero de manera más inteligente, más lenta, cuando llegara el momento, más fuerte. No me di cuenta de hasta qué punto había dejado que se metiera en mi cabeza hasta que me encontré dudando antes de abrir los correos electrónicos de mis compañeros de trabajo. Así de profundo se había enterrado el daño. Miraba mi bandeja de entrada cada mañana, preguntándome si alguien más había visto otra publicación, otro mensaje, otro cumplido venenoso envuelto en preocupación maternal. La ansiedad no era ruidosa, era un zumbido bajo debajo de todo, haciendo que, incluso los días más tranquilos, se sintieran pesados. Y por primera vez en años comencé a temer los lunes. Técnicamente, seguía rindiendo. Informes presentados a tiempo. Las reuniones de equipo transcurrían sin problemas. Proyectos entregados. Pero yo no estaba presente. Estaba operando en piloto automático como si estuviera esperando que cayera algo más. Otro mensaje. Otro correo electrónico preocupado sobre mi salud mental. Otra publicación enmarcándome como el hijo roto que su paciencia materna había soportado. Dejé de salir con mis compañeros de trabajo después del trabajo. Me salté la hora feliz del jueves que Julia organizó, a pesar de que yo había ayudado a organizarla 2 meses antes. Podía sentir que mi equipo se alejaba. No porque no les cayera bien, sino porque yo me estaba alejando primero. Así es como funciona el autosabotaje cuando se disfraza de autoprotección. Una noche, aproximadamente una semana antes de Navidad, me senté en el piso de mi sala en pantalones deportivos, mirando una cena de microondas intacta y media botella de vino que no había abierto. El apartamento estaba demasiado limpio, demasiado silencioso. Y me di cuenta de algo que hizo que se me cerrara la garganta. Ella me había atrapado. No solo me había avergonzado frente a mis colegas, había tenido éxito. Me estaba encogiendo, desvaneciendo, haciendo el trabajo por ella al hacerme más pequeño, más silencioso, más apologético. Estaba dejando que ella ganara. Y ese pensamiento rompió algo dentro de mí. No lloré, no volqué una mesa. Simplemente me levanté, tiré la comida fría a la basura y agarré mi computadora portátil. Abrí la carpeta de pruebas que había comenzado. En ese momento, eran solo capturas de pantalla. El correo electrónico, la publicación de LinkedIn, algunos mensajes de texto que mi hermana había reenviado. Pero esa noche decidí hacer que fuera más que eso. Creé un documento. Lo titulé Patrón de comportamiento socavador, Eleanor Kane. Comencé a escribir. No era venganza, todavía no. Era claridad, un registro, una forma de recordarme a mí mismo que no estaba loco, que esto había estado sucediendo durante años, que no comenzó con esa cena. Comenzó cuando tenía 12 años y ella me dijo que yo era demasiado raro para agradarle alguna vez a las chicas. Cuando tenía 16 años y entré en la feria Arichel de ciencias, y ella dijo, eso es lindo, pero a las universidades no les importan esas cosas. Cuando entré en mi escuela de respaldo con una beca parcial, y ella dijo, no actúes como si fueras mejor que el resto de nosotros solo porque alguien sintió lástima por ti. Cada vez lo decía con una sonrisa, con un tono como si me estuviera haciendo un favor. Como si la humildad fuera un regalo y ella fuera la única lo suficientemente honesta para dármelo. Escribí durante 3 horas seguidas y cuando terminé, no me sentí curado, pero me sentí despierto. Al día siguiente, fui a la oficina temprano, me senté con Julia y le conté toda la historia.
cuidadosamente, con calma. No los detalles sangrientos y emocionales, sino los hechos, el correo electrónico, la publicación, la invitación a la cena de Navidad. Mi preocupación de que mi vida personal se estuviera filtrando en mi reputación profesional de maneras que no podía controlar. Julia escuchó todo el tiempo sin interrumpir. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante. Félix, aprecio que me lo cuentes y quiero que escuches esto directamente de mí. No te juzgamos basándonos en nada de lo que tu madre diga o publique. Te has ganado tu puesto aquí. Cada persona en este equipo te respeta porque te has ganado ese respeto, no porque sintamos lástima por ti, ni porque alguien nos haya dicho que lo hagamos. No me di cuenta de cuán tensa tenía la mandíbula hasta que se aflojó. Ella continuó, pero si quieres tomarte un tiempo libre durante las fiestas, apoyo totalmente eso. Has estado cargando mucho. Te mereces un descanso. Le agradecí, y lo decía en serio, pero no me tomé el tiempo libre. Todavía no. En cambio, comencé a reconstruir. Me acerqué a mi equipo y los invité a almorzar. Solo algo casual. Lo presenté como mi invitación por un cuarto trimestre increíble. Y aparecieron. Nos reímos, intercambiamos historias y, al final, sentí que algo cambiaba. Ya no caminaban sobre cáscaras de huevo. Estaban bromeando conmigo de nuevo. Ya no era solo su jefe cauteloso. Era Félix otra vez. Me reconecté con Eben, el amigo más cercano que tenía en la oficina. Nos tomamos un trago después del trabajo ese viernes. Le conté todo sobre un plato compartido de alitas y las peores papas fritas de bar en Chicago. Escuchó callado pero feroz. Y cuando terminé, solo dijo, «¿Sabes que se siente amenazada por ti, verdad?» Parpadeé. «¿Qué?» «Tu mamá. Ella ve que te estás convirtiendo en alguien que no puede controlar. Así que está tratando de arrastrarte de regreso a la versión que sí podía controlar». El niño asustado que preguntaba si estaba siendo vergonzoso en público. Ella no sabe cómo manejar aún tu seguro de sí mismo. No lo había pensado de esa manera, pero tenía sentido. Después de eso, las cosas comenzaron a cambiar dentro de mí. Empecé a llegar un poco más temprano. Hablaba con más certeza en las reuniones. No cuestionaba mis decisiones tan a menudo. Cuando un colega hizo un comentario sarcástico de pasada sobre necesitar ayuda en el lado social, no me reí ni me lo tomé como algo personal. Simplemente lo miré a los ojos y dije, ¿es esa tu forma de pedir entrenamiento? Se cayó muy rápido. En casa, añadía cosas a la carpeta de pruebas cada pocas noches. No obsesivamente, solo lo suficiente para mantenerme centrado. Desenterré viejos correos electrónicos, mensajes de texto, publicaciones de Facebook, incluso algunos videos incómodos de la infancia que ella había subido sin mi permiso bajo descripciones como, siempre un poco torpe, pero sigue siendo mío. Cada uno era una pieza del rompecabezas. Cada uno hacía que la imagen completa fuera más clara. No se trataba de venganza, todavía no. Se trataba de saber que no me lo estaba imaginando. Entonces sucedió algo inesperado. Mi primo menor, Drew, se puso en contacto. Me envió un mensaje por Facebook. Algo corto. Hola, vi la publicación de tu mamá hace unas semanas. Solo quería decir que no me la creí. Le pregunté a qué se refería. Dijo, ella hizo que pareciera que eres un desagradecido, pero recuerdo lo duro que trabajaste. Me diste clases particulares de álgebra cuando ella me dijo que yo era tonto. Yo solo. Nunca olvidé eso. No había hablado con Drew en casi 5 años, pero ese único mensaje se sintió como una grieta en el muro. Durante la siguiente semana, 3 personas más se pusieron en contacto. Viejos amigos, parientes lejanos, personas que habían visto las publicaciones de Eleanor. Tal vez les habían dado me gusta al principio, pero que estaban empezando a conectar puntos. Habían visto este patrón antes y cómo hablaba de otros miembros de la familia, de ellos. Incluso uno de ellos, una vieja amiga de mi mamá de la iglesia. Me envió una captura de pantalla, un comentario que mi mamá había hecho debajo de una de sus propias publicaciones, respondiendo a alguien que preguntó por qué yo no había dado me gusta ni comentado en su tributo. Ella había escrito, él siempre ha sido emocionalmente frío, probablemente por el trauma de crecer siendo diferente. A veces ataca. Aún así lo amo. Frío. Ataca.
emocionalmente inestable. Todo estaba construyendo una narrativa. No solo que yo era difícil, sino que ella era la víctima. Que amarme era una especie de carga. Que todo lo que había logrado había sido a pesar de mí mismo, gracias solo a su paciencia. Y de repente, lo vi por lo que era. Ella no solo estaba tratando de controlarme, me estaba borrando. Fue entonces cuando tomé una decisión. No más silencio. No más dejar pasar las cosas porque sigue siendo mi mamá. No más proteger su imagen a costa de mi propia paz. Se acercaba la Navidad y, aparentemente, tenía una invitación. Y esta vez planeaba asistir, pero no como su hijo, sino como alguien a quien ella ya no podía reescribir. Como alguien que finalmente había decidido que sobrevivir no era suficiente. Era hora de levantarse. La invitación llegó en forma de un correo electrónico grupal. Asunto: cena de Navidad. La familia lo es todo. Fue enviado a 27 personas, parientes lejanos, amigos de la familia, vecinos que nos conocían desde que yo estaba en la escuela primaria. Y yo, siempre yo, justo en el medio de la lista, como si fuera solo otra cara amigable siendo bienvenida a casa, no el hijo al que había humillado públicamente frente a sus compañeros de trabajo, manipulado a través de publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales y enmarcado como emocionalmente inestable ante la mitad del árbol genealógico. El cuerpo del correo electrónico estaba lleno de sentimentalismo azucarado, clásico de Eleanor. Un tiempo para sanar, lo llamó. Dejemos de lado el orgullo y los sentimientos heridos y unámonos por lo que realmente importa. La familia. Algunas frases pasivas se deslizaron para dar sabor, como la vida es demasiado corta para guardar rencores y mostrémosle a Félix que el amor no es condicional. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Condicional. La ironía casi me hizo reír. Ella se estaba pintando a sí misma como la persona madura de nuevo, posicionando esta cena como una rama de olivo, como si me estuviera dando la bienvenida de nuevo al redil. Pero no era para mí. Lo veía claramente ahora. Era para la audiencia, para la imagen. Quería ser vista perdonándome no en privado, sino públicamente ante una sala llena de personas que tomarían su lado a menos que yo les diera una razón para no hacerlo. Así que respondí. Corto, cortés, mesurado. Gracias por la invitación. Estaré allí. No le di la satisfacción de un adorno, sin emojis. Sin emojis significaba que no podía capturar mi mensaje y enmarcarlo como demasiado frío o demasiado ansioso. No le iba a dar ese punto de apoyo. Luego llamé a Julia. Necesito un favor, dije. Julia vaciló quizás medio segundo. Dime qué necesitas. Me gustaría llevar a un invitado a la cena de Navidad. Tú. Hubo una larga pausa en el otro extremo. ¿Entonces quieres que vaya contigo como tu escudo? Sonreí, como mi testigo. Ella rió una vez. Oh, Félix, esto va a ser divertido. Durante las siguientes 2 semanas, me preparé, no por paranoia, sino por estrategia. Sabía cómo operaba mi madre ahora. Ella no atacaba directamente. Ella plantaba cosas. Insinuaciones, rumores, pequeñas semillas de duda que florecían una vez que ella se alejaba. Confiaba en que todos a su alrededor terminaran el trabajo que ella comenzaba. Nunca dijo que yo fuera inestable. Dijo que estaba preocupada. Nunca dijo que yo fuera un desagradecido, solo que estaba tan orgullosa a pesar de mi distancia. Nunca dijo que no me gane mi trabajo, solo que estaba tan agradecida de que alguien finalmente viera más allá de mis desafíos. No podía exponerla con rabia. Ella prosperaba en eso. Me haría parecer exactamente como la versión de mí que ella estaba tratando de vender. No, necesitaba calma, aplomo, pruebas. Así que hice copias, versiones impresas de cada correo electrónico, cada publicación en redes sociales, cada mensaje que había enviado a mis compañeros de trabajo, cada mensaje de texto privado que había reenviado a la familia. Los organicé en una sola carpeta negra etiquetada simplemente. Línea de tiempo. Cada uno tenía una fecha, un contexto y, si era necesario, una pequeña anotación mía. No explicaciones, solo hechos. Dejar que el patrón hable por sí mismo. No tenía la intención de compartirlo. Todavía no.
pero necesitaba tenerlo, no como un arma, sino como armadura. La segunda parte de la preparación fue la lista de invitados. Siempre había dejado que mi madre controlara la sala. ¿Quién era invitado? ¿Quién se sentaba dónde? ¿Quién era elogiado ruidosamente? ¿Y quién era minimizado silenciosamente? A ella le gustaba presidir la corte, siempre colocándose en el centro de cada mesa. Si iba a hacer de esta cena mi punto de inflexión, necesitaba interrumpir el esquema de asientos. Llamé a mi primo Drew. Te quiero a mi lado en la cena, dije, al frente y al centro. Drew ni siquiera vaciló. Hecho. Llamé a mi hermana. Tú también. No te preocupes, dijo. Ya le dije que traigo a mi propio acompañante. Ella está molesta, lo que significa que estoy haciendo algo bien. Llamé a Evan. Llamé a Samantha. Dos de mis compañeros de trabajo más cercanos. Ambos habían leído la publicación de gratitud de Eleanor y habían visto a través de la actuación. Ya no eran solo amigos del trabajo, eran creyentes. ¿Estás seguro?, preguntó Samantha cuando la invité. Eso suena intenso. Lo será, dije, pero quiero gente allí que conozca al verdadero yo. Julia confirmó unos días después. Reorganicé mi agenda. Estaré allí. Y no te preocupes, no lo haré obvio. Me mezclaré, sonreiré cortésmente, tal vez tomaré notas mentales para las memorias que eventualmente escribiré sobre todo esto. Aprecié la ligereza, pero no me hacía ilusiones. Esto no era solo una cena, era un escenario y Eleanor Kane nunca subía a un escenario sin un guión. El día de Navidad llegó con cielos despejados y un frío tranquilo. Me vestí elegante, no llamativo, simplemente preciso. Blazer azul marino, camisa planchada, reloj sutil. Sin intentar demasiado, simplemente sólido. Necesitaba parecer el hombre que ella seguía diciéndole a todos que yo no era. Julia me encontró afuera de la casa. Llevaba un abrigo verde suave y el tipo de expresión que dejaba claro que había estado en cenas como esta antes, solo que tal vez no con la madre de alguien como la antagonista principal. ¿Estás listo?, preguntó. Nunca he estado más listo. Entramos juntos. Eleanor ya estaba en modo anfitriona total. Delantal sobre su blusa de diseñador, copa de vino en mano, lanzando besos al aire a los primos y elogiando los vestidos. No sonrió radiante cuando me vio. Su expresión se congeló solo por un segundo, el tiempo suficiente para que yo lo viera. El cálculo. Félix, dijo con voz goteando calidez azucarada. Viniste. Se volvió hacia Julia. Tú debes ser la famosa Julia. Mi hijo habla mucho de ti. Bueno, no recientemente, pero ya sabes cómo es él. Le di la mano a Julia como si nos hubiéramos encontrado por casualidad. Gracias por venir, mamá. Buscaremos nuestros asientos. Pasé justo por delante de ella, dejándola allí parada sosteniendo un plato que no tenía la intención de sostener. Fue una cosa pequeña, pero fue la primera vez que entré en esa casa y me sentí más alto que ella. El comedor estaba lleno, demasiado lleno. Claramente había invitado a demasiada gente esperando una audiencia. Todos estaban vestidos como si estuvieran posando para un catálogo de Navidad. La risa falsa rebotaba en las paredes como adornos chocando entre sí. Drew ya estaba en la mesa, asintiendo hacia el asiento a su lado. Mi hermana se sentó frente a nosotros, sonriendo con suficiencia. Julia tomó el asiento a mi lado. Evan y Samantha ocuparon el resto de la fila. No hablamos de estrategia. No necesitábamos hacerlo. La mera presencia de estas personas, las que sabían, era suficiente. Inclinaba la balanza, hacía más difícil para ella actuar sin ser desafiada. La cena comenzó. Eleanor abrió con un brindis. Por el perdón, dijo, mirándome directamente, y por elegir el amor sobre el orgullo. Hubo murmullos de acuerdo alrededor de la mesa. Mi tía hizo sonar su copa. Algunos primos asintieron, inseguros, pero reacios a romper el ambiente. Yo no brindé, no hablé. Y cuando el silencio después de sus palabras comenzó a estirarse un poco demasiado, Julia intervino con una salvada elegante. Por la familia, dijo. Por las personas que se presentan incluso cuando es difícil. Otra ronda de tintineos. Esta vez, la energía cambió ligeramente, como si alguien hubiera movido el centro de mesa y nadie pudiera ubicar que era diferente. Eleanor sonrió, pero sus ojos escanearon la mesa con movimientos rápidos. Ella lo sabía. Sabía que algo andaba mal. Simplemente no sabía que todavía.
El resto de la cena fue un acto de equilibrio. Intentó varias veces guiar la conversación de regreso a su narrativa. Pequeños golpes disfrazados de recuerdos. Comentarios como, Félix siempre fue tan sensible a las críticas. Incluso de bebé, debieron haber visto los berrinches. O, recuerdo cuando consiguió su primer trabajo y me llamó llorando porque pensaba que no le agradaba a su jefe. A veces me pregunto si siquiera comería si yo no le recordara hacerlo. Cada uno era sutil, pequeño, calibrado para una negación plausible. Pero cada vez alguien en la mesa retrocedía suave pero firmemente. Drew, ¿te refieres a cuando me estaba dando clases particulares mientras trabajaba a tiempo completo? Samantha, he visto a Félix manejar más presión que cualquier otra persona en nuestro equipo. Si eso es sensible, apúntame. Julia, es gracioso. Describes a una persona totalmente diferente de la que yo ascendí. La sonrisa de mi madre nunca se rompió, pero sus dedos se tensaron alrededor de su copa de vino. Yo no estaba peleando con ella. Ni siquiera estaba hablando, pero ella estaba perdiendo. El verdadero punto de inflexión llegó cuando mi papá se levantó después del postre. No era un hombre dramático. Apenas levantaba la voz, incluso cuando rompí una ventana jugando béisbol en la entrada a los 9 años. Pero esa noche dijo algo que nunca olvidaré. Solo quiero decir algo, comenzó. He visto a Félix convertirse en un hombre del que estoy orgulloso. Y creo que, a veces el orgullo puede ser silencioso. No tiene que estar envuelto en historias o publicado en línea o compartido como un trofeo. Miró directamente a Eleanor. A veces el orgullo simplemente significa dar un paso atrás y dejar que alguien hable por sí mismo. Luego se sentó. Y por primera vez esa noche, quizás por primera vez en años, Eleanor no tuvo palabras. Trató de sonreír, pero vaciló porque la sala ya no era suya. No completamente. Y la historia que había pasado meses elaborando tenía grietas, y yo acababa de empezar a aprender cómo ensancharlas. Mi madre no lo sabía todavía, pero la noche de Navidad fue la última vez que podría usar una festividad como arma contra mí. Después de la cena, la gente se trasladó a la sala de estar, con platos de pastel en equilibrio sobre los regazos, copas de vino rellenadas, la chimenea parpadeando en el fondo como un set de película escenificado. Mi madre había cambiado a una iluminación más suave, encendido una vela con aroma a canela y puesto su lista de reproducción favorita, acogedora pero curada. Todo iba según su plan. Siempre lo hacía hasta que dejaba de hacerlo. Hizo su movimiento casualmente. Estábamos a mitad de una conversación con algunos amigos de la familia Julia, mi papá, mi hermana y una vecina llamada señora Aldan, cuando Eleanor se paró frente a la chimenea y golpeó una cuchara contra su copa de vino. Si pudiera tener la atención de todos solo por un momento, dijo sonriendo. Solo quiero decir lo orgullosa que estoy de tener a mi hijo aquí esta noche. Félix siempre ha sido especial. Hubo una risa ligera en algún lugar de la sala. Ella la esperó. Dejó que llenara el espacio antes de continuar. Ahora, hemos tenido nuestros baches este año, ¿no es así? Dijo, mirándome como si estuviéramos en una broma privada. Pero quiero reconocer lo duro que trabaja Félix, incluso si no siempre ve cuánto se le ama. Ahí estaba, la trampa. Hacérsela amable. Encararme como distante, herido, pero tolerado. Y entonces lo dijo. Sé que no ha sido fácil para ninguno de los dos. Pero a veces el crecimiento viene de ser desafiado. Y siempre he presionado a Félix porque veo su potencial, incluso si él olvida de dónde viene. Algunas personas murmuraron afirmaciones incómodas. Mi tía aplaudió una vez. Un coro disperso de "Mjami, eso es cierto" resonó alrededor de la sala como ecos perezosos en un cañón. Esperé el silencio. Entonces me levanté. Mamá, dije, gracias por tus amables palabras. Y ya que estamos teniendo un momento de reflexión familiar, creo que es el momento perfecto para un poco de verdad. Algunos de ustedes ya saben de qué estoy hablando. Otros no. Pero me he quedado callado el tiempo suficiente. La sala se quedó quieta. No voy a levantar la voz. No estoy aquí para arruinar la Navidad, pero estoy aquí para corregir la narrativa. Saqué la carpeta negra de mi bolso, la que titulé Línea de Tiempo, y la sostuve en mi mano, firme y calmado. No me fui de esa cena porque sea sensible.
Me fui porque mi madre me humilló públicamente durante una de las noches más importantes de mi carrera, frente a la gente con la que trabajo, al preguntar en voz alta si obtuve mi ascenso por lástima. Jadeos, algunos de ellos reales. Ella no se detuvo ahí. Luego envió un correo electrónico a mi jefa y colegas. Tengo las copias impresas aquí mismo. El mensaje insinuaba que yo tenía problemas sociales y que solo tenía éxito porque la gente era lo suficientemente amable como para pasar eso por alto. Luego publicó sobre ello en LinkedIn, etiquetando la página de mi empresa, tejiendo una historia sobre cómo nunca pensó que lograría triunfar en el lugar de trabajo, pero que estaba agradecida de que alguien me diera una oportunidad. Abrí la carpeta. Si alguien quiere leerlo, lo dejaré aquí. Pero no estoy aquí para una pelea, estoy aquí por libertad. Me volví hacia ella. Ya no puedes reescribir mi historia. Eleanor abrió la boca, la cerró. El silencio era espeso. Nadie se movía. Durante años te he dejado controlar la narrativa, continué. Te dejé enmarcarme como el frágil, el difícil, el hijo que siempre estaba un poco mal. Pero ya tuve suficiente. Esto, levanté la carpeta, esto es un registro de un patrón. Años de pequeños cortes disfrazados de amor. Años de actuación vestidos de preocupación. Sus labios se separaron de nuevo, pero levanté una mano suavemente. Déjame terminar. La sala contuvo la respiración. No estoy pidiendo simpatía. No necesito que nadie tome partido. He construido una buena vida, una gran carrera, amistades maravillosas, a pesar de los obstáculos, no gracias a ellos. Y la única razón por la que digo esto ahora es porque no dejaré que pase otro año fingiendo que todo está bien. No lo está. Me volví hacia Julia, que observaba con orgullo silencioso. Luego hacia mi papá, que asintió levemente. Ya no se te permite usar mi silencio como prueba de que tienes razón. Mi hermana se levantó, caminó silenciosamente hacia mí y puso su mano en mi hombro. Luego Julia se levantó, caminó hacia la carpeta, la abrió y escaneó el correo electrónico. Sí, dijo, este es. Ella nos lo envió a todos. Nunca respondí porque no quería dignificarlo. Algunos murmullos se extendieron por la sala. La gente se estaba moviendo ahora, incómoda. La voz de Eleanor finalmente encontró su camino a través de la quietud. Félix, creo que está siendo muy dramático. No, dije, claro pero suave, estoy siendo específico. Ella hizo una pausa. Su cara cambió al darse cuenta de que ese tono no era rabia, era determinación. Y entonces Samantha dio un paso adelante. Desde el fondo de la sala, vi la publicación de LinkedIn. Mi mamá es terapeuta. La leyó y dijo, esto no es orgullo. Esto es proyección. Así que, solo digo, no fue sutil. Esa fue la grieta, la que rompió la presa. Drew siguió. Ella me lo hizo a mí también. Ya sabes, cuando reprobé mi examen de conducir. Le dijo a la tía Marie que probablemente yo era disléxico. Ni siquiera tenía dislexia. Más gente asintió. Historias comenzaron a surgir. Cosas que no se habían dicho en voz alta en años. Momentos que habían sido ignorados, dejados de lado, normalizados, ahora sonaban diferente como lo que realmente eran: control, socavamiento, formación de narrativa. Eleanor se sentó. Ya no sonreía, solo pequeña, callada, todavía aferrada a su copa de vino, pero sin beberla. Sus ojos se movían de un lado a otro como si estuviera tratando de encontrar a alguien, a cualquiera que todavía estuviera de su lado. Pero no estaban allí. No esta vez. Al final de la noche, la gente me había agradecido en voz baja, en privado. Dijeron cosas como, nunca lo vi antes y fuiste valiente al decir algo. No de manera performativa, no ruidosa, simplemente honesta. Antes de irme, tomé la carpeta y caminé hacia mi madre. No la dejé caer. No se la empujé. La puse en la mesa de café. Puedes quedártela, dije. Quizás léela en algún momento. No para defenderte, solo para ver. Ella no respondió. Me di la vuelta y salí. Mi hermana, Julia, y yo viajamos de regreso a la ciudad en silencio por un rato. Eventualmente, Julia se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Sonreí. ¿De verdad esta vez? Sí, dije, por primera vez en mucho tiempo. Creo que lo estoy. En las semanas siguientes, las cosas cambiaron.
La actividad en línea de mi mamá se secó, sin nuevas publicaciones, sin citas vagas, sin cumplidos ambiguos. Había sido expuesta, y no a través de la crueldad, a través de la verdad. El tipo de verdad que no grita, simplemente existe. La gente me trató de manera diferente también. No porque sintieran lástima por mí, sino porque ahora veían la imagen completa. Entendieron que sobrevivir a la narrativa de alguien no es un signo de debilidad, es un testimonio de fuerza. Comencé a hablar en pequeñas conferencias de liderazgo, no sobre familia, sino sobre resiliencia, límites, lo que significa liderar con autenticidad en un mundo lleno de ruido. Y un día, parado al frente de una sala llena de jóvenes profesionales, terminé mi discurso con esto: a veces, lo más poderoso que puedes decir es nada. Pero si tu silencio se convierte en el arma de otra persona, es hora de recuperar la historia. El aplauso fue real. También lo fue la paz. Y ese fue el capítulo final. No venganza a través de la destrucción, sino a través de la liberación. La historia no terminó con un grito. Terminó con una carpeta, una voz y una elección. La mía. No solo me alejé de ella, caminé hacia mí mismo. Y nunca miré atrás.